Bueno, Muy decíamos al comienzo del programa, un nombre que a mí me da un poquitito de miedo. Se me hace como que hay bichitos dando ¡Ay, vuelta dentro mío y yo Dios! no los veo. ¡Dios! ¿Cuántos son? ¿Qué hacen ahí? Perdón, otro que podría mostrar look en cualquier momento. No es solo Donadi. Y que viene de lejos también, viene de San Martín muchas Exacto, veces. viene de ¿Qué San quiere Martín. que hablemos? ¿Del look o del tema? No, no, Porque del estaba tema. presentando el tema. Hablemos del tema. Por Bueno, eso, por eso. por eso vamos a hablar de tema. parasitosis intestinal. Y está para eso el señor Guillermo Camus, médico gastroenterólogo, con nosotros. Hola, Bienvenido a la Guille. Argentina. ¿Cómo Hola, va? Guille. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué son los síntomas? ¿Qué es la parasitosis? Me da un poquito de miedo, Guillermo. Uno se imagina cosas raras. ¿viste? Sí, sí, porque esas cosas que se ven al microscopio, pero que uno no ve. Miedo. Estuvo buena la idea de hablar de esto porque está dentro de las enfermedades que se llaman olvidadas o desatendidas. Ajá. Y que en realidad uno lo siente un poco así porque incluso uno como médico y más como gastroenterólogo dice, bueno, estamos pensando muchas veces en estos bichitos, como decís vos, Sí. y a veces como que lo tenemos un poco olvidado. Y cuando uno ve estadísticas a nivel mundial y a nivel de Argentina, son impresionantes la cantidad de pacientes que están infectados. Ajá. Y que pueden no tener sintomatología, pero es una causa de morbilidad muy grande, por suerte mortalidad muy escasa, pero es una causa de enfermedad muy, muy frecuente, sobre todo en países subdesarrollados. Así que es como que tenemos que pensar un poco más en esta enfermedad y solicitar más estudios, hacer una pesquisa más. ¿Y qué son esos parásitos? ¿Qué tipo de bichitos son? Básicamente nosotros tenemos dos tipos de parásitos, los que se llaman protozoarios, que es el nombre técnico, en donde ahí hay un parásito que se llama Giardia, que es un parásito de lo más común y que es un parásito que nos afecta frecuentemente y que es causa de diarrea crónica. Es diagnóstico diferencial de diarreas crónicas. Y después tenemos otro gran grupo que son los gusanos, ¿no? Que se llaman helmintos. Y se llaman, en conjunto se llama la geohelmintiasis porque son parásitos, gusanos, digamos, planos o redondos que en su ciclo necesitan del suelo. Entonces, por eso se llama geohelmintiasis y que también tenemos muchas que son ¿Y por qué aparece en mala alimentación? Antes pareciera que no sucedía esto. ¿Tiene que ver con el ritmo de vida, la alimentación? Se hace ¿Qué muchísimo pasa? hincapié en todo lo que es el saneamiento ambiental, el manejo del agua, el manejo de la fruta, de la verdura, del suelo, de lo que se llama fecalismo, que es cuando la materia fecal del ser humano contamina el suelo, contamina frutas, verduras y con eso se favorece los ciclos de los parásitos estos. Que, como decía, en su mayoría quizás son asintomáticos. Por ahí uno puede ver algunas cosas a nivel de los análisis de sangre. Quizás por ahí les suena conocido, pero hay un tipo de glóbulo blanco que se llama neosinófilos, que son los glóbulos blancos de las alergias, pero que son glóbulos blancos que suben en estas parasitosis. Y entonces por ahí no es muy grande la cantidad de síntomas, pero básicamente son, en este tipo de parásitos, toda sintomatología intestinal. Diarreas, crónicas sobre todo, pérdida de peso, falta de apetito, a veces puede haber exceso de apetito y es raro el sangrado intestinal, sobre todo estos síntomas, y si no uno no lo tiene en mente, no lo piensa, no lo sospecha, no pide las cosas y no tenemos diagnóstico. Pero de nuevo, para que quede claro, respecto a lo que decía Anita, ¿cómo me lo contagio? O sea, digo... Eso se contagia por el consumo de Cosas mal lavadas y alimentos cosas mal que lavadas, están... fruta, verdura, agua. Claro. El contagio de persona a persona no es una cosa habitual, pero sí se necesita que el ser humano contamine otras cosas a través de lo cual se contagian las otras personas. Guillermo, ¿y cómo nos damos cuenta que es grave y que tenemos que ir a hacernos ver claramente? Por sintomatología, y a veces uno lo sospecha por algún hallazgo en los análisis, por ejemplo anemia, o por ejemplo esto que les decía de estos glóbulos blancos que se llaman eosinófilos altos, pero sobre todo por los síntomas, que el más común es la diarrea, diarreas y dolores abdominales. Hay otro parásito que muchas veces hacemos el diagnóstico
en una colonoscopía. Eso es mucho más común de lo que uno piensa. Un parásito que se llama oxiuro, que es como un hilito blanco chiquitito, como de 1 centímetro más o menos, que es un parásito muy común y que cuando hacemos la colonoscopía lo solemos ver, y es uno de los más frecuentes acá, porque es un parásito que está en el intestino grueso, en la zona que se llama el ciego, y que durante la noche las hembras de ese parásito salen a la periferia del ano y depositan los huevos. Y Ay, esos por huevos Dios. son muy volátiles. Entonces es una parasitosis muy común en las familias, muy común en la escuela, muy común donde hay familias con niños en edad escolar, porque esos huevitos se volatilizan y uno los adquiere, y bueno, de hecho cuando se diagnostica hay que hacer el tratamiento familiar, digamos. Y digamos, la pregunta más específica era cómo se da cuenta aquel que tiene quizá 2 síntomas y viste que decís, bueno, es una cosa de 1 día, 2 días, y en el momento que diga, evidentemente acá hay algo grave. ¿Qué tiene? ¿Un periodo de tiempo? ¿Cómo es? Sí, sobre todo es cuando es sintomatología crónica, ¿no? Si Se hablamos repite. de diarrea, por ejemplo, Una diarreas vez. que duren más de 3 a 4 semanas, Bien. en donde por supuesto uno tiene otro abanico de diagnóstico, ¿no? Ni Y otro hablar. abanico de posibilidades. No es que ahora en cada diarrea vamos a estar pensando en esto, pero en una batería inicial de estudios, Va a estar. en un paciente de... Guille, la microbiota no tiene nada que ver en esto porque se la escucha mucho, ¿viste? Y uno tiende, sin saber, a decir, no, que la microbiota, que el dolor viene de ese lado. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver algo? Con esto no está tan relacionada. Sí, por Bien. ahí uno relaciona un poco que estas parasitosis podrían alterar en algo la microbiota o la flora intestinal normal, pero no hay una relación tan importante como con infecciones bacterianas o virales. Sí. ¿Cuál es la función de la flora, justamente? Porque se habla mucho y como que uno desde la ignorancia entiende que se refiere como una carcasa, una equilibrio. parecita Sí. o algo que se rompe adentro, que cubre algo o no. No, ¿Cuál es la función? flora es la infinidad y millones de microorganismos, sobre todo bacterias, pero hay virus, hay hongos, tenemos de todo, que está adentro del intestino, que tiene, cada vez se le descubren más funciones. Eso, pero ¿cuál es la- Desde una función inmunológica, de una función de producir algunos neurotransmisores. Siempre hemos hablado de la serotonina como un neurotransmisor cerebral, pero que está en el intestino. Bueno, la flora también. Y también a través de la digestión de los alimentos, de producir unos ciertos ácidos grasos, que se llama ácido butírico, que es con el ácido graso que se nutren nuestras células intestinales. Así que las funciones es para escribir un libro. Guillermo, 2 preguntas, una va enganchada con la otra. La primera, esta flora de la que estás hablando, al principio, cuando somos bebés, no existe o es mínima. Es Va mínima. creciendo a medida que... Sí. Esa comunidad de bichitos va creciendo Exacto. a medida que crecemos. Sí, ya en el canal del parto, ahí se produce el primer contacto, digamos, en un parto normal, se produce el primer contacto con la flora materna y es donde se empieza a adquirir, pero al cabo de 1 o 2 años recién la persona tiene la flora, digamos, que la va a acompañar el resto de su vida, que va sufriendo variaciones, ¿no? Y aquí viene la segunda que está enganchada con esa. Siempre me ha gustado pensar a los intestinos como, qué sé yo, cañerías blandas que tenemos en nuestro interior. ¿Se las puede limpiar y volver a esas cañerías que teníamos tan limpitas de bebés o no? Lo que pasa que, bueno, esto está plagado por todos lados de todos estos consejos, desde alimentos, sustancias, hablemos de las combinaciones que uno quiera, incluso los lavajes intestinales. Exacto. Y la verdad que uno debería un poco basarse en todas las cosas que están demostradas científicamente, porque cada maestro tiene su receta de esta limpieza intestinal. Y esto de pensar de que puedo tener residuos en el intestino o materia fecal pegada en el intestino desde hace meses o años es irreal desde el punto de vista médico. Y por otro lado, uno puede hacer estas limpiezas,
pero la flora, digamos, puede sufrir. De hecho, alguna vez lo hemos hablado con las colonoscopías, Sí. que uno hace la purga esa el día previo, y muchos pacientes después de la colonoscopía, los síntomas que tenían, distensión, malestar, mejoran. Y yo creo que eso un poco se debe a que la limpieza puede generar algún barrido de flora, que es buena, pero que también puede ser perjudicial. Entonces, a veces esa mejoría yo creo que tiene que ver con eso. De todos modos, no es algo que esté, digamos, estipulado el decir, bueno, cada tanto tiempo me puedo hacer una limpieza, sacar la flora y se va a volver a poblar, digamos, normalmente. No es algo que esté en la práctica estandarizado. A mí me pasa algo cuando hablamos de parasitosis que siento que en todas las patologías de los intestinos y demás, uno habla de los mismos síntomas. Es como que se repite mucho el tema de, bueno, uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Será esto? ¿Será aquello? Es como que los síntomas suelen ser muy similares dentro de todos los problemas que pueden tener nuestro colon. Totalmente. No hay, digamos, nada que uno pueda decir esto es habrá alguna patología en sí, pero algo que uno diga, esto me describieron este síntoma y es patognomónico de esta enfermedad y seguro que es esto y no me equivoco, eso es muy raro. Son todos síntomas que están muy solapados, que se superponen. Por eso en esto va, aparte de la investigación de todos los otros síntomas, la evaluación del paciente completa, con antecedentes, medicamentos que toma, porque tengo una diarrea crónica y puedo pensar en parasitosis, pero puedo tener otras cosas mucho más serias que una parasitosis. Sí, Entonces, sí. pero sí es verdad que se superponen absolutamente, o sea, no hay nada que uno diga esto es típico de tal cosa. Sí o sí termino en un estudio de colonoscopía como para determinarlo en este sentido. Si cuando vos ves este síntoma crónico, sí o sí tengo que ir a ese estudio. No. Viste que uno como que tiene cierto resquemor, cuándo es necesario, cuándo no. No, ahí un poco nos basamos en, aparte de la edad del paciente, qué datos nos aportan los análisis, porque por ejemplo hago un análisis y el paciente tiene estos eosinófilos altos y bueno, me voy ya derivando un poco para esto. Ahora, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a los antecedentes, tiene más de 45, 50 años, sale un poquito de anemia en los análisis, la eritrosedimentación un poco alto. Bueno, por ahí sí, en vez de un parasitológico pido una colonoscopía. Bien. De hecho, a veces estamos más tendientes a esto porque la idea es, bueno, si por ahí no descubrí la parasitosis, quizás no pasan grandes cosas, pero si no descubrí un cáncer de colon, es mucho más serio, ¿no? Entonces por ahí pensamos, de acuerdo a la edad, en ser un poquito más invasivos. Perfecto. Guillermo, diagnosticada la parasitosis, le dice al paciente, usted tiene parasitosis intestinal, ¿cuál es el tratamiento? Responden bastante bien a los antiparasitarios, que es un grupo de 3 o 4 drogas, que suelen en su mayoría los parásitos responder bien. Por ahí hay algún parásito en particular que tiene algún antiparasitario específico. De hecho, hay les tiro el dato por las dudas, hay una parasitosis que la vemos bastante infrecuente, por suerte, que es un parásito que se llama fasciola hepática, que es un parásito que tiene la forma de una hoja y que es un parásito que se alberga en la vesícula, en el hígado, y que se adquiere, por ejemplo, ese parásito, como otros, tienen algunos intermediarios, no siempre está un animal y el hombre. A veces hay un animal, otro animal, a veces son moluscos, son caracoles, etc. Bueno, esta fasciola hepática es un parásito que como intermediario tiene un caracol que deposita unos huevitos en los berros. Entonces, 1 o 2 pacientes que he tenido en mi vida nada más con esto, porque no es tan común, bueno, llegamos al diagnóstico porque habían comido berro en la montaña, así, digamos, sin lavar y sin nada. Entonces por ahí uno dice, bueno, esto es imposible de que me pase algo con esto. Bueno, y en todo ese ciclo, el caracol, los berros, huevitos, comer esta verdura sin lavar, etcétera, etcétera, y bueno, así se contagia. Así que por eso hacíamos hincapié con el tema del lavado, del manejo del agua, del manejo de la materia fecal y todo esto, que es básico para esta. Y así como lo que ingerimos puede acarrearnos, por ejemplo, una parasitosis, ¿no hay alimentos que laven, por así decirlo, o mejoren
la salud del intestino? No, No. Nosotros básicamente en eso nos basamos cuando uno dice, bueno, quiero limpiar un poco el intestino, sobre todo en una dieta basada en fibras que uno sabe que arrastran, en semillas, pero bueno, como te decía, vas a ver en todos lados, bueno, come esto en ayuna y esto arrastra todo, limpia todo, hay mucha cuestión con respecto a eso, pero fuera de mejorar la evacuación y tener un buen ritmo evacuatorio basado en el líquido, en el agua, en la dieta con fibras y demás, y algo de actividad física, eso puede ser lo mejor para limpiar el intestino. Estos parásitos, la última mía, ¿se da más en grandes que en chicos o no importa la edad? Más en chicos. Más en chicos que grandes. Es más frecuente en niños. Bueno, un poco era este mecanismo que hablaba recién, porque se contagia más fácilmente. De ahí la frase, tenés parásitos, nene. No, nada que ver. Claro, sí. O ¿Tiene se que ver la rasca la frase? nariz y tenés parásitos, ¿viste? La Ah. nariz o la cola. O la Siempre cola. se Ah, dice. porque el niño inquieto, ¿viste? Parece que tenés parásitos, nene. Bueno, ahí está. Ah, claro, está la claro, frase. De ahí claro. viene. Ah. Pero se da en los adultos también. Se da en Bueno, la adultos también. famosa lombriz solitaria. Eso. Claro. Este es uno de los parásitos, que hay dos tipos principales por comer carne de vaca no bien cocida, carne de cerdo no bien cocida, que esa es la que todos conocemos de toda la vida, que mide, no sé, miles de metros, Sí. y que bueno, que a veces los pacientes van eliminando con la materia fecal pedazos de ese parásito. De hecho, el diagnóstico se hace fácil porque el bioquímico agarra eso y sabe que es un pedazo de tenia, esto, el nombre técnico. De Tenia saginata, así era el nombre. Tenia Me acuerdo saginata. de cuando estudié biología, mira. Exactamente. Miles de metros, Guillermo. Bueno, no miles, pero Bueno, puede pero sí medir está- muchos metros, sí. Wow. ¿En serio? Sí, sí, sí. Son- Ay, Somos un universo por dentro. Al bioquímico lo aplaudo, la verdad que hay que agarran cada cosa que Dios mío. No, y a los médicos Que a también, los ¿viste? médicos ni hablar, totalmente. Bueno, Yo tengo un par de fotos ahí que a veces... no, dejá, Guillo, no hace falta. Los pacientes mandan fotos. ¿Te mandan Sí. fotos los pacientes? Claro, claro. Vela. Me salió esto. Y Ay, Pero que- doctor. Dios Dios mío. empezar hoy con el nudo vial y eso es muy bueno. Doctor, mire lo que me salió. Claro, Pobre han Guille. estudiado para eso, está bien, está muy bien. Guillermo, gracias como siempre. ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Buena